Nunca he sido una persona supersticiosa. No creo en señales, ni en destinos, ni en esas cosas que la gente dice cuando quiere explicar lo que no entiende. Sin embargo, esa tarde, al doblar por la calle estrecha que desembocaba en el callejón, supe que había llegado. No porque la buscara, no buscaba nada en particular, sino porque la vi y no pude seguir caminando. Era una casa angosta, vieja, encajada entre dos edificios más altos, como si hubiera estado allí mucho antes de que la ciudad se estirara alrededor suyo. La fachada estaba cubierta de una capa opaca de polvo gris, las ventanas cerradas, las cortinas raídas por dentro. No había cartel, ni rastro de que alguien viviera allí, pero tampoco se sentía del todo vacía. Era, más bien, como si la casa se observara a sí misma, recogida en un silencio propio. Volví a verla 3 días después en un anuncio casi invisible, sin foto, con la dirección mal escrita y el precio sospechosamente bajo. Lo tomé como si fuera lógico, como si desde el principio supiera que iba a encontrarla también ahí. El agente inmobiliario no cruzó la puerta, se limitó a entregarme las llaves desde la acera, con una sonrisa nerviosa y frases amables sobre el encanto de las construcciones antiguas. La casa no tenía nada especial. Era húmeda, como todas las casas viejas, y los muebles que habían dejado eran escasos y torpes. Las escaleras crujían con demasiada facilidad y el baño del segundo piso olía a algo parecido al encierro. Pero no me importó. Me sentí tranquila allí, como si ya hubiera vivido mucho tiempo en esas habitaciones. Solo había una puerta que no abrí. Al fondo del pasillo, donde la luz no llegaba del todo, estaba esa habitación. Desde el principio supe que no debía usarla. No por miedo, sino por cortesía. Como si fuera una habitación ya ocupada, aunque no se escuchara nada dentro. Coloqué un sofá frente a la puerta. No fue una decisión meditada. Simplemente, me pareció correcto. Algunas noches, mientras leo o camino en calcetines por el pasillo, me parece escuchar algo. Un sonido leve, como un dedo tocando con cuidado la madera desde adentro. Siempre es muy suave. Nunca insisten, y sin embargo, desde que vivo aquí, duermo profundamente. Las primeras semanas pasaron sin novedad. La casa me pareció acogedora en su forma extraña, como una mujer mayor que nunca aprendió a agradar del todo pero insiste en ofrecer té. Me acostumbré al crujido de las tablas, al goteo del grifo en la cocina, al leve olor a madera vieja y a humedad. Empecé a desarrollar una rutina. Despertaba tarde, caminaba por el barrio, volvía con libros y pan. Todo era tibio y tranquilo, como si el mundo exterior se hubiera contraído alrededor de esta calle y se negara a entrar del todo. Era fácil olvidar que había una habitación cerrada al final del pasillo. No hice ningún intento por abrirla. Tampoco me molestaba pensar en ella. Algunas noches, mientras me deslizaba por el pasillo oscuro para ir al baño, pasaba junto al sofá y la puerta y sentía un aire distinto allí, como si la temperatura bajara apenas al llegar a ese tramo. Era una sensación leve, como una corriente minúscula de agua helada que se escapa entre las grietas de una piedra. En otras casas me habría preocupado. En esta no. Aquí, todo parecía tener una lógica distinta. Empecé a notar cosas. No sustos, no ruidos grotescos, nada que pudiera contar con claridad. Solo cosas. Por ejemplo, a veces dejaba una taza en la cocina y la encontraba en la sala. Una noche el radio se encendió por unos segundos sin razón, soltando una estática breve antes de apagarse. Me sucedía con frecuencia eso de llegar a una habitación y no recordar por qué. Podía pasarme minutos de pie en medio de la recámara, con las llaves en la mano, sin saber si iba a salir o si acababa de entrar. No me sentía asustada. Lo extraño era lo fácil que me parecía aceptarlo. No había sensación de peligro, solo una especie de acompañamiento invisible. Como si la casa respirara conmigo. Una tarde me senté frente a la puerta. No lo había hecho antes. Había cruzado ese pasillo decenas de veces, pero nunca me había detenido. Me senté sin motivo, como si mis piernas se rindieran un instante. Apoyé la cabeza en el respaldo del sofá y cerré los ojos. Fue entonces cuando lo escuché. El primer toque, suave. Apenas un golpecito contra la madera. Ni siquiera fue un llamado, más bien una notificación. Aquí estoy, no me sobresalté.
Abrí los ojos y miré la puerta, sin moverme. Esperé. Otro toque, unos segundos después. Y luego, nada, me quedé allí un rato largo. Luego me levanté, me preparé un té y regresé a la sala, donde encendí una lámpara y comencé a leer. No pensé más en el asunto hasta el día siguiente, cuando volví a cruzar el pasillo y el sofá me pareció levemente movido, como si alguien lo hubiera empujado apenas unos centímetros. Lo dejé así. No lo corregí. Sentí que a la casa no le gustaría que yo fingiera no haberlo notado. Las semanas siguientes fueron lentas, grises. En la ciudad, octubre avanza como si no quisiera llegar del todo, arrastrando días tibios entre ráfagas frías. Dentro de la casa, la luz se volvió más tenue, como si los cristales de las ventanas se hubieran ido opacando con el tiempo. Noté que encendía lámparas más temprano. No por miedo, sino porque la penumbra parecía durar más de lo razonable. A veces pensaba en la puerta del fondo. Pero cada vez menos como una amenaza y más como una costumbre. Hay un consuelo peculiar en la rutina del miedo, cuando no duele aún. El golpecito nocturno continuaba, siempre igual, como una puntualidad aprendida. Lo esperaba casi con la misma calma con la que espero el timbre del panadero. Siempre un poco después de las 9. Nunca más de 3 veces. Como si fuera importante respetar ese número. No conté a nadie. No porque temiera que me juzgaran, sino porque sentía, de forma muy clara, que lo que pasaba dentro de la casa debía quedarse allí. Como si hablar de ello fuera una especie de traición, comencé a dormir con la puerta de mi habitación cerrada, aunque nunca lo había hecho antes. La cerraba despacio, sin ruido, y luego me sentaba un rato en la cama, escuchando. El silencio no era absoluto. Siempre había algo. Un chasquido, un crujido de madera vieja, el sonido hueco del polvo al caer. El tipo de sonido que uno aprende a no notar. Pero aquí, los escuchaba todos. Una madrugada me desperté sin razón. La hora era absurda, ni tarde ni temprano, ese punto muerto donde nada parece estar ocurriendo. Me quedé acostada, los ojos fijos en la manija de la puerta, que brillaba apenas con la luz del farol de la calle. Sentí un ruido, apenas un roce, como si algo se moviera fuera del cuarto, con la lentitud de quien no quiere ser escuchado. No fue un paso. Fue más como la tela de un vestido largo arrastrándose. Al día siguiente, el sofá frente a la puerta del fondo ya no estaba alineado. Lo encontré ladeado, casi tocando la pared opuesta. No sentí miedo, ni siquiera sorpresa. Me senté junto a él un momento. Me pareció que el polvo era más grueso en esa parte del pasillo, como si nadie hubiera pasado por allí en mucho tiempo. Pero yo pasaba por allí todos los días. A la noche siguiente, los golpecitos no llegaron. Tampoco los que siguieron. En su lugar, comenzó otro sonido, mucho más leve, casi imperceptible. Como si alguien respirara al otro lado. Muy despacio. Muy cerca. No dormí bien esa semana. Me descubrí dejando luces encendidas, hablando sola, haciendo listas mentales de cosas sin importancia. Las manijas de los cajones estaban frías al tacto. Las plantas que puse en la ventana empezaron a marchitarse, como si el aire no les bastara. La casa seguía siendo mía, pero se había vuelto distinta. Más atenta, y yo también. Empecé a caminar más despacio por el pasillo. A bajar el volumen de la radio. A sentarme en silencio por largos ratos, con la sensación de que algo estaba esperando que hiciera el movimiento equivocado. No lo hice. Aún no durante un tiempo, logré convencerme de que podía vivir con ello. Después de todo, no me había hecho daño. Nada había cambiado realmente. Excepto todo, una noche, mientras me cepillaba los dientes, escuché pasos en la planta baja. Claros, firmes. No crujidos al azar ni ecos malinterpretados. Pasos. De alguien que caminaba de una habitación a otra con una calma minuciosa. Me detuve a escuchar, con el cepillo aún en la boca, y el sonido se detuvo también. Como si aquello también escuchara, bajé las escaleras sin hacer ruido. No por valentía, sino porque el miedo me volvía cuidadosa. Recorrí las habitaciones. No había nadie. Volví a subir,
despacio, y al llegar al último peldaño vi que el sofá ya no estaba. No solo movido, desaparecido. El pasillo era un corredor limpio y vacío, como si nunca hubiera estado allí. Y la puerta, la del fondo, estaba entreabierta. No sentí frío. Ni corrientes de aire, ni una ráfaga fantasmal como en los cuentos mal contados. Solo una quietud tensa. El aire del pasillo se volvió pesado, como si la casa contuviera la respiración. No quise mirar dentro, pero lo hice. No recuerdo haberme acercado. No recuerdo caminar. Pero, de pronto, estaba de pie ante la puerta. Dentro, la habitación era más profunda de lo que debía ser. Mucho más. Las paredes parecían retroceder, como si no tuvieran fin. Había una silla en el centro, de espaldas a mí. Y algo sentado allí. Muy quieto, no tenía forma clara. Era una figura humana, pero sin detalles. Como si alguien la hubiera empezado a dibujar y luego abandonado el trazo. Pálida, gris, sin rostro, sin peso. Lo peor era su inmovilidad. No giró la cabeza. No se movió. No hizo nada, y sin embargo, supe, como una certeza implacable, que sabía que yo estaba allí. Que siempre lo había sabido. No grité. No cerré la puerta. No corrí. Solo retrocedí, sin mirar atrás, hasta llegar a mi habitación. Dormí vestida. Con la luz encendida. Con las llaves en la mano. A la mañana siguiente, tomé lo que cabía en una mochila y salí de la casa sin cerrar con llave. No he vuelto, a veces la recuerdo. Aparece en mis sueños como una dirección sin nombre. En las aceras de mi mente, la casa sigue allí, al final del callejón, con su puerta abierta y algo sentado en la penumbra, esperando.